Buenos días, mi hermano, ¿cómo estás? Ven, me gusta verlos. Esa ímpetu en la alabanza es algo extraordinario. Me acuerdo cuando se fue la luz, ¿se acuerdan? Se fue la luz y cantaron, se veía hermoso. Gracias a Dios por ese tiempo, amén. Tiempo de alabanza y es para el Señor, amén. Bueno, pues es un placer otra vez estar aquí compartiendo la palabra de Dios. Y insisto, cada vez que Dios habla, cada vez que me toca compartir, Dios habla a nuestra vida, a nuestro corazón, y yo sé que Dios empieza por uno, amén, para poder compartir esa palabra hacia los demás. Y creo que Dios sigue hablando a nuestro corazón, Dios sigue hablando por medio de su palabra, ¿verdad?, nuestra vida, y sigue fortaleciendo nuestras vidas, nuestros corazones en cada tema que hemos estado tocando, amén. Y esta mañana vamos a continuar hablando del tema que viene ahí en el calendario. ¿Sí se acuerdan del tema? ¿Sí? El tema es atributos de Dios. Amén. Los atributos de Dios. Mi hermano, es un tema importante. Es un tema de verdad de suma importancia para nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, pues déjame decirte que es importante conocer a Dios. Es importante conocer los atributos de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque eso me lleva a fortalecer mi vida, mi corazón espiritualmente. El conocer a Dios, quién es, cómo es, sus cualidades, eso me va a fortalecer en las situaciones a lo mejor difíciles, en situaciones que tú y yo tengamos en este caminar cristiano. Amén. Esto nos debe de llevar a tener una seguridad como cristianos. Yo estaba pensando y ponía, se viene a mi mente el ejemplo de mi niña, ¿verdad? Mi niña conoce cómo soy yo. Joeli ya sabe cómo es su padre. Hace poco tiempo tuvimos la oportunidad de ir a descansar ahí a la playa y ella es un poquito más reservada que Joshua, ¿verdad? Y ya estábamos ahí en la alberca y ella empezó a quererse meter. Yo estaba allá adentro ahí disfrutando de la alberca y la niña empezó, le decía yo, vente, suéltate, brinca de la alberca hacia el agua. Y en primera instancia ella dudaba, ¿verdad? Ella empezó a dudar y no, papi, no sé nadar, ella todavía no sabe nadar. Y ella empezó a brincar. Y el primer brinco que dio, pues con miedo, temerosa. Le decía, hija, yo te agarro, yo estoy aquí contigo, yo te sostengo, ¿verdad? Yo te ayudo. Ya vio que brincó y que la agarré, ¿verdad? Y ella empezó a tener esa confianza, mi hermano. Y dice, papi, tú sí me sacas del agua. Sí, yo te saco. Y la volví a subir otra vez. Y otra vez la niña, la segunda vez como que empezó a titubear, pero ya empezó a soltarse, ¿verdad? Y ella me empezó a conocer y empezó a saber que su papá, ¿verdad?, la tenía con cuidado, la guardaba, la cuidaba, la sacaba. Ya después de 3 horas, mi hermano, la niña ya no la podía quitar. Espérate, le decía, espérate, ya no te avientes. Ella conocía un atributo, ¿verdad? Ella conoció que podía confiar en su papá, que él la sacaba, amén. Y así es con Dios, mi hermano, tú y yo. Debemos de conocer los atributos de Dios, conociendo cómo es Dios, cómo es su fidelidad, cómo es su misericordia. Mi hermano, va a haber una confianza plena en Dios en tu vida, amén. Por eso es importante conocer los atributos de Dios, amén. Vamos a orar, ponte de pie, por favor. Te veo muy serio, mi hermano. ¿Estás aquí? Amén. Quiero que tomes a tu hermano que tienes a la derecha y que ores por su corazón. Ora para que Dios traiga una tierra fértil a su vida, a su corazón, y que la palabra entre y que produzca fruto. Amén. Padre, te doy gracias por este tiempo. Gracias por tu presencia, Dios. Gracias porque pudimos venir a alabarte, Dios. Abrir nuestro corazón delante de tu presencia. Y en este tiempo, Padre, yo te pido por la vida de mi hermano, Señor. Yo te pido por su corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido que quites, Señor, todo lo que estorba, Padre. Cargas, temor, Dios, angustia, Padre, preocupación. Quita todo eso que estorba, Padre. Que sea un corazón de carne, Señor. Un corazón sensible, Padre, a tu palabra, Dios. Si es un corazón duro, Dios, yo te pido que tú lo quebrantes, Señor.
Que tu palabra sea ese martillo que quebranta, Dios, esa piedra, Señor. Y danos un corazón entendido a tu voluntad, a tu palabra. Dios, que tu palabra caiga en esa tierra, Dios, fértil, que dé fruto al 100%. Señor, yo te pido por mí, Dios, solamente soy instrumento tuyo. Espíritu Santo, tú habla esa palabra, Dios. Que esa palabra sea como esa espada de dos filos que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, de nuestro entendimiento. Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar. Fíjate, mi hermano, yo me levanté y le decía a los niños, pónganse chamarras porque está lloviendo y qué calor está haciendo, ¿eh? Y ahorita me derretí. Esto que la camisa está mojada es porque me eché agua y me mojé, no crean que es sudor. Pero sí hace calor, ¿verdad? Sí está haciendo calorcito. Pero bueno, está rico el calorcito, no está lloviendo, es lo importante. Bueno, ¿qué son los atributos? Bueno, los atributos, para entenderlo un poquito más, son las propiedades o características o cualidades de un ser. Algo que marca a una persona, algo que lo distingue en ciertas cuestiones, en ciertas actitudes, etcétera. Amén. Y estas últimas semanas hemos hablado precisamente de esos atributos que Dios tiene, Sí, ya nuestro pastor, el Nono ya predicó de alguno de estos atributos, ¿verdad? Que Dios tiene. Y para conocer esos atributos, mi hermano, yo te decía, la niña mi hija empezó a brincar a la alberca, ¿verdad? Y tenía que tener ese ánimo, esa relación conmigo para poder tener esa confianza. Y es lo mismo con Dios. Nosotros tenemos que tener relación para conocer los atributos. ¿Cómo es Dios en mi vida? ¿Cómo es Dios en tu vida? Amén. Y la única manera, mi hermano, de poder conocer a Dios está aquí en la palabra, en su palabra. Aquí podemos encontrar, mi Biblia viejita. Podemos encontrar cómo es Dios. Si tú quieres conocer a Dios, yo te invito, mi hermano, de todo corazón a que escudriñes la palabra. Métete a escudriñar la palabra, a leerlo. Ahí te vas a dar cuenta cómo es Dios. ¿Cuáles son las cualidades, las virtudes de nuestro Dios? Amén. Dice Jeremías 33:3, no lo busques, dice, clama a mí, dice, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú y yo no conocemos, mi hermano. Métete a la palabra de Dios, escudriña la palabra de Dios. Ten un tiempo con Dios en oración, amén. Te vas a dar cuenta de esos atributos que Dios tiene. Y sabes, mi hermano, es extraordinario. Es increíble cuando te das cuenta cómo es Dios. Cuando entendemos realmente de todo corazón cómo es Dios, mi hermano, tu vida es fortalecida espiritualmente. No va a haber temor en tu vida espiritual, en tu vida cristiana, caminar. Amén. Dice Juan 5:39, dice, escudriñar las escrituras. ¿Qué es escudriñar? Meterte a la palabra, buscar de Dios. Amén. Escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece, dice, que en ella tenéis la vida eterna. Y fíjate, y ellas son las que dan testimonio, ¿de quién? De Dios, de mí, dice. En la palabra de Dios encuentras como esos atributos. Es importante conocerlo. ¿Cuántos atributos conoces de Dios? No me contestes, ¿verdad? ¿Cuántos atributos? ¿Qué hemos estudiado? ¿Cuáles son los atributos? Te voy a mencionar algunos. Obviamente no vamos a tocar todos en esta predicación, ¿verdad? Porque ya muchos se tocaron. Sin embargo, vuelvo a insistir, es importante conocerlos para fortalecer nuestra vida espiritual. Amén. Uno de los atributos de Dios, ya lo vimos, es un Dios omnisciente. Amén. Es un Dios omnipresente. Es un Dios omnipotente. Ya no vamos a tocar los puntos porque ya los vimos en las predicaciones pasadas. Es un Dios santo. Es un Dios de amor. Híjoles, mi hermano, eso abarca muchísimas cosas. Cuando conoces que Dios es amor, de verdad debe de transformar tu vida, Dios. Amén. Es un Dios justo. Otro de los atributos de Dios, que es un Dios misericordioso. Fíjate, todos esos atributos en la alabanza, en la adoración, lo decimos, ¿verdad?
Y alabamos y decimos que Dios es grandioso y que Dios es misericordioso. En la oración lo tocamos, conocemos de los atributos de Dios y hay que vivirlos, mi hermano. Otro de los atributos de Dios es bondadoso. Otro más es perdonador. Otro más es que es un Dios eterno. Nuestro Dios es un Dios eterno. Uno más de ellos es que nuestro Dios es fiel. Todo eso lo podemos encontrar en la palabra de Dios. Y uno más que voy a mencionar es: nuestro Dios es soberano. Amén. Podemos encontrar más todavía cualidades de Dios. Es importante que tú y yo conozcamos cuáles son los atributos de Dios. Amén. Y déjame decirte que el mismo Jesucristo, mi hermano, aquí en la tierra dio testimonio de esos atributos de Dios. Porque todos los que te acabo de mencionar, Jesucristo lo vivió. Jesucristo dio amor, fue justo. Jesucristo fue santo. Amén. Jesucristo es eterno, es Dios. Entonces en Jesucristo podemos ver esos atributos de Dios. Amén. Y esta mañana, mi hermano, quiero tocar solamente 3 atributos. Vamos a meternos a 3. Uno de ellos es que es un Dios eterno. Ojalá y Dios hable a nuestro corazón y entendamos esta palabra, mi hermano, y Dios haga algo extraordinario en nuestra vida y pueda cambiar tu forma de pensar esta palabra y pueda cambiar tu forma de vivir, mi hermano. Sí, cuando tú conoces que es Dios eterno, te vas a dar cuenta que hay muchas maravillas en esa cualidad de Dios. Amén. Otro tema que vamos a tocar hoy es que Dios es justo. Dios es justo, mi hermano. Y por último, lo que vamos a tocar es: Dios es soberano. Amén. Vamos a la escritura. Vamos a buscar primeramente Apocalipsis 1:8. Búscalo, por favor. Y vamos a ver Dios eterno. Uno de los atributos es este, mi hermano, que siempre Dios ha existido. ¿Sabes? Y eso debe motivarte a estar fortalecido en tu vida, porque cuando tú oras a ese Dios, es un Dios que siempre ha existido. Desde antes de la creación del mundo, Dios ya existía, mi hermano. Ese Dios te escogió a ti especialmente. Ese Dios eterno te escogió a ti y me escogió a mí. Nos predestinó, dice la Biblia. Es extraordinario, mi hermano, el entender que Dios es eterno. Dice Apocalipsis 1:8, ¿ya lo tienes? Dice: yo soy el alfa, dice, y la omega. Esto significa el principio y fin. Dice el Señor, el que es y que era, dice, y que ha de venir, el Todopoderoso. Hermano, debes de sentirte orgulloso de tener un Dios eterno. Siempre ha estado, mi hermano, siempre ha estado. Dios es eterno. Siempre ha existido. Antes de la fundación del mundo, Dios estaba. Y sabes, mi hermano, lo increíble de esto es que Dios ya tenía un propósito en ti y en mí. Lo hermoso de esto es que tiene un propósito en tu vida. Desde antes que creara el universo, la tierra, mi hermano, Dios ya había pensado en ti. Ya había pensado en mí. Es extraordinario. A ese Dios que adoras, que venimos ahorita a alabar en la mañana, ese es un Dios eterno, mi hermano. Dice Juan 1:3, no lo busques. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo, dice, era Dios. Hablando de Jesucristo. Y este era en el principio con Dios. Todas las cosas, dice, por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido, dice la Biblia, hecho. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dios tiene un plan hermoso, mi hermano, para cada uno de nosotros. Amén. Y podemos estar seguros y fortalecidos en Dios, que Él es eterno. Él no se va a acabar. Él no se acaba, mi hermano. Siempre va a estar ahí. Por ahí, si en los tiempos difíciles a lo mejor dices: ay, es que yo no veo la mano de Dios. Ahí está Dios.
Ahí está Dios contigo, está Dios cuidándote. Es que no veo nada, no resulta nada. Bueno, sigue orando. Ahí está Dios, es un Dios que eterno. No se olvida, mi hermano, no se olvida de ti. Dios te ama. Amén. Dios siempre ha existido desde antes de la fundación del mundo, y Él es el que era y el que ha de venir, dice la Biblia. Vamos a Salmo 92, por favor. Salmo 92. Oye, hermano, no era broma, me fui y me mojé la cara. Sí, me fui y me mojé la cara, pero otra vez ya empecé a sudar de nuevo. No puede ser. Qué rico, qué rico. Hay que traernos otra camisa, yo no, más bien hay que hacer eso. Cada vez que solo vamos a poner otra camisa doble y nos la cambiamos. Salmo 90, ¿ya lo tienes? Confirmando lo que te estoy diciendo. El 1 vamos a leerlo. Dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. El 2 dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, dice, tú eres Dios. Dios es eterno. Ese es un atributo de Dios. Dios es eterno. Amén. Y de verdad, mi hermano, yo no sé si alcances a comprender lo que estamos viendo. No sé si llega a tu corazón, y esto, mi hermano, debe fortalecer tu vida. Aferrarte ahí con fe y saber que Dios está ahí siempre a tu lado, que siempre ahí está contigo. Fíjate, algo de lo que me llama la atención de esta cualidad de Dios es que en todos sus atributos está implícito esta parte de que Dios es eterno. Ejemplo, no lo busques. Jeremías 31:3 dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor, ¿qué? Eterno, dice la Biblia. O sea, sus atributos están implícitos en esa cualidad de que Dios es eterno. Su amor, mi hermano, es eterno. Dios ya dio a su Hijo Jesucristo, y Dios te ama a ti. Y ese amor nadie lo va a cambiar. Dice la Biblia que su amor es eterno. Te he amado, por tanto, dice, te prolongué, dice, mi misericordia. Dios te ama, ese amor es eterno. Amén. Fíjate, ahorita me vino a la mente, el hombre ha querido ser eterno, ¿verdad? El hombre busca maneras para no morir, ¿verdad? Ahorita me acordé de por ahí ya hay un programita donde te tomas la foto, no sé si lo han visto, ya me estoy metiendo en otras cosas. Tomas la foto y te da la cara como eres viejito. Ahora es la moda. Ya tomas tu foto y ya te ves como viejito. Y me lo hicieron a mí, me lo hicieron ahí en el trabajo, tomaron la foto y se veía más. Me veía casi igual, hermano. No cambió mucho, pero bueno. A eso voy. El hombre está buscando cómo ser eterno. Y paga muchos doctores, paga muchas cosas, cirugías para estirarse la cara y verse bien, ¿verdad? Pero sabes, solamente Dios es eterno. No hay nada que el hombre pueda hacer, mi hermano, para ser eterno. Solamente Dios es eterno. El promedio, yo le decía y lo he dicho, el promedio del hombre, la otra vez me dijo mi esposa, oye, eso que dices es bíblico, y tienes razón, no lo había visto. Pero el promedio del hombre es de 70 años. Un lapso de tiempo muy corto, mi hermano. Los que más duran a lo mejor entre 80, 100 años, etcétera, ¿verdad? Y eso lo dice el Salmo 90:10, no lo busque, el promedio de vida está entre 70 años. Amén. Y eso me recuerda, mi hermano, que solamente Dios es eterno. Dios tiene ese tributo, Dios es eterno. Pero sabes, dentro de su misericordia, fíjate lo extraordinario que es Dios en nuestra vida. Dentro de esa maravilloso atributo que tiene Dios, Dios nos ha dado un regalote, mi hermano. Dentro de su gracia, Dios nos da ese regalo. Sabes que Él nos dio a Jesucristo, ¿verdad? Y por medio de Jesucristo
tenemos vida, dice la Biblia. Y dice la Biblia que nos ha dado vida eterna, mi hermano. Tú y yo somos parte de ese propósito que Dios ha dado. Dios es eterno. Amén. Y hemos estudiado las cualidades, las virtudes de Dios. Y hemos aprendido que esas virtudes nosotros también tenemos que vivirlas, ¿verdad? Como hijos de Dios. Amén. ¿Sabes? Dios te da la oportunidad de tener una vida eterna. ¿Quién te ha dado esa vida eterna? El hombre no ofrece eso, mi hermano. El mundo no ofrece eso. Solamente Dios. Vamos a buscar Juan 6:40. Busca Juan 6:40. Dice así, ¿verdad? Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Habla de Jesucristo. ¿Quién lo envió? Dios. Dice que todo aquel que vea al Hijo, dice, y cree en Él, tenga vida, ¿qué? Eterna. Mi hermano, tú has creído en Jesucristo y déjame decirte que tú tienes vida eterna. Es glorioso, mi hermano, esto. De verdad, no es un cuento, es la realidad. Dios vino a darnos vida eterna. Así como es un Dios eterno, Él quiere que estemos con Él en vida eterna. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, dice, para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, más tenga vida eterna. Glorioso atributo de Dios, mi hermano, un Dios eterno. Y por medio de Jesucristo tú y yo tenemos vida eterna. Amén. Eso debe de motivar tu vida espiritual. El creer en tu corazón que un día vamos a estar con Él en su presencia. Que aunque lleguen los 70 años, los 80 años, amén, hay algo más, algo extraordinario. El estar en su presencia, mi hermano. Yo a veces me pongo a platicar con mi esposa y le digo, ¿qué vas a hacer el día que estés con Jesús ahí arriba? Dejando a un lado la muerte. ¿Qué vas a hacer con Jesús ahí arriba? Cuando estés cara a cara con Jesús. Qué hermoso, mi hermano. ¿Te has puesto a pensar qué vas a hacer? Yo le digo después, yo lo voy a abrazar y voy a quizás a llorar, no sé qué vaya a pasar. Pero ese día va a ser extraordinario. Y sabes, yo lo anhelo en mi corazón. Un día va a suceder. Un día vas a estar en la presencia de Dios y vas a poder abrazar a Jesucristo. Imagínate que Dios te diga, bien, buen siervo y fiel. Gloria a Dios. Dios es eterno. Amén. Gran atributo de Dios. Dios eterno. Otro atributo de Dios es justo, mi hermano. Para aquellos que son injustos, Dios es justo. Debemos de aprender de esos atributos de Dios. ¿Cómo es Dios? Bueno, la Biblia nos enseña que Dios hace justicia, que Dios es justo. Amén. Vamos a buscar Salmo 119, 142. ¿Ya lo tienes? Hay un hermano, no sé si ya está, pero el texto y luego decía amén, amén. Tenía un programita, yo creo, o algo, no sé, porque lo buscaba rápido. ¿No lo tendrás tú, Rubén? Dice Salmo 119, 142, dice, tu justicia es justicia, ¿qué? Eterna. Y acabamos de hablar que Dios es un Dios eterno, amén. Dice, con amor eterno te he amado, un Dios eterno. Su justicia, declara aquí el salmista, que es eterna. Tu justicia es justicia eterna. Y tu ley, dice, la verdad. Tu palabra es verdad, dice otro texto. El Salmo 119, 137, no lo busques, dice, justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Amén. Bendito sea Dios, mi hermano, porque Él es justo. De verdad, mi hermano, ahorita lo vamos a comprender un poco más, pero gracias a Dios que Él es justo. Gracias a Dios por Él es justo. ¿Y sabes por qué te lo digo, mi hermano? Porque por medio de Jesucristo, tú y yo hemos sido justificados. Amén. Dios es un Dios justo, mi hermano. Tenemos que entenderlo en nuestro corazón. Él es justo. Y así como Dios es justo, también nosotros como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que ser justos. Debemos de reconocer esto, que tenemos un Dios justo e inmutable. Quiere decir que Dios nunca cambia.
En esa justicia Dios nunca cambia. Amén. Déjame decirte una definición de lo que significa justo. Es un adjetivo que se emplea para nombrar aquello que resulta conforme a la justicia. Lo justo, por lo tanto, es ecuánime, equitativo, imparcial o razonable. Déjame resumírtelo en otras palabras: darle a cada quien lo que le corresponde. Eso es ser una persona justa. Amén. Y qué bueno que tenemos un Dios justo. Dentro de la justicia de Dios, mi hermano, Dios demanda que todo pecado y pecador, fíjate, sea castigado. Fíjate, mi hermano, dentro de la justicia de Dios, Dios demanda que todo pecado y pecador sea castigado. Vamos a buscar Romanos 6:23, por favor. Dios es justo, amén. Vimos que Dios es eterno, estamos viendo que Dios es justo. ¿Ya lo tienes? Dice, porque la paga del pecado, dice, es muerte. Hay una paga por el pecado, mi hermano. Dios no tiene nada que ver con el pecado. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, dice, es vida eterna en Cristo Jesús. Dios no tiene que ver nada con el pecado. Imagínate la condición del hombre, mi hermano, antes de que tú y yo conociéramos a Jesucristo, antes de que viniera Jesucristo hacia la humanidad. Esa condición era directitos al infierno. Íbamos directitos al infierno. No había escala, mi hermano, porque Dios es justo. Amén. Dios no tiene nada que ver con el pecado. Y sabes, vino Jesucristo. Tuvo que venir Jesucristo, mi hermano, a morir en la cruz por ti y por mí. Y por medio de Jesucristo, mi hermano, tú y yo somos justificados, dice la palabra de Dios. Y esto, mi hermano, es un acto meramente de Dios. Ni siquiera fue de nosotros. Él te amó tanto, dice la Biblia, que dio a Jesucristo por ti y por mí, mi hermano, para que tú y yo fuéramos justificados. De lo contrario, tú y yo merecíamos esa paga, la muerte. Amén. Fíjate la justicia de Dios. Hemos sido justificados. Jesús pagó en la cruz por nosotros. Y Él declara justos a aquellos a quienes a través de la fe en Cristo se arrepienten de sus pecados. Por medio de Jesucristo, mi hermano, tú y yo fuimos justificados. Vamos a buscar Romanos 8:33, por favor. 33 y 34. Dice así: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Hablando de aquella gente que ya creyó en Jesucristo. Dice, Dios es el que justifica. Estamos hablando de un Dios justo, ¿verdad? ¿Quién es el que justifica? Dios. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, dice. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede, dice, por nosotros. Ese cordero inmolado, mi hermano, ese Jesucristo. Jesucristo no tenía nada que ver, mi hermano. Él no pecó, dice la Biblia. Amén. Y Él vino a ponerse en nuestro lugar. Tú y yo merecíamos esa cruz, esa paga del pecado. Y vino Jesucristo para justificarnos. Y esta justicia, mi hermano, es independiente de cualquier virtud y obra del hombre. Jesús fue ese cordero que pagó lo que deberíamos de pagar tú y yo. Por Jesús somos justificados. Y sabes, Dios siguió aplicando su justicia. La paga del pecado es muerte. Dios siguió aplicando esa justicia. La diferencia es que Jesucristo tomó ese lugar por ti y por mí. Isaías 53:5, por favor, búscalo. Dios aplicó su justicia castigando a Jesús, mi hermano. Imagínate ese grande amor que tiene. Que Él se puso en tu lugar para que esa justicia fuera afectada. Y sabes, fue afectada en Jesús. ¿Ya lo tienes?
Dice así: mas Él, hablando de Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, dice, molido por nuestros pecados, dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros, dice la palabra, curados. Amor, mi hermano, Dios es justo. Dios hace justicia. Dios te amó tanto que Él tuvo que mandar a su Hijo Jesucristo para que esa justicia de todos modos fuera afectada en Jesucristo. Él pagó, Jesús pagó por ti y por mí. Tú has sido justificado, gracias a Dios. Amén. Dice 1 de Juan 2:29, no lo busques, dice, si sabéis que Él es justo, sabed que todo el que hace justicia es nacido de Él. Amén. Ahora, una pregunta. Nosotros, como nacimos de Él, tenemos ese atributo también en nosotros. Debemos de ser justos. Tú y yo como cristianos debemos vivir esa justicia. Amén. Así como Dios es justo, nosotros tenemos que vivir también en justicia. La pregunta es, mi hermano, ¿eres justo con tus hermanos, con tu prójimo? ¿Cómo puedo practicar la justicia, mi hermano? Te voy a leer unos textos para darte una idea de lo que significa eso. Salmo 82:3, no lo busques, dice, rescatad al necesitado y al huérfano, haced justicia al pobre, dice, y al indigente. Ese es un ejemplo de justicia. Tú lo haces, lo hacemos como creyentes. Romanos 13:7 dice, pagad a todos los que debáis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. Otro ejemplo, Colosenses 4:1, no lo busques, dice, amos, haced lo que es justo y equitativo con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. En otras palabras, mi hermano, tú y yo debemos hacer lo correcto. Eso es ser justo, hacer lo correcto con tu hermano. Dios es justo también. Dios hizo lo correcto, mi hermano. Esa es una cualidad de Dios. Dios es perfecto, hace lo correcto. Amén. Gracias a Dios porque Dios es justo. Gracias a Dios porque Dios es un Dios eterno. Amén. Tu justicia es justicia, dice la Biblia, justicia eterna. Amén. Vamos a concluir con el último tema, es Dios es soberano. Ya vimos que es un Dios eterno, un Dios justo. Vamos a ver que es un Dios soberano. No sé si has escuchado esta palabra, soberanía de Dios. Es un tema extraordinario, mi hermano. El conocer que Dios es soberano, entonces vamos a entender los propósitos de Dios en nuestra vida. ¿Sabe? Vamos a ver un texto en la palabra de Dios, Daniel 4, del 34 al 35. Vamos a buscarlo. Me dices cuando lo tienes, por favor. Si te acuerdas de esta historia, el contexto habla de Nabucodonosor, ¿verdad? Cuando Daniel interpretó cierto sueño. Dice el 4:34, dice, mas el fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino, dice, por todas las edades. El 35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Fíjate, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Qué significa soberanía de Dios? Bueno, la soberanía de Dios es, Dios hace lo que le place, mi hermano. Es un Dios poderoso, no hay nadie que le pueda decir, hey, ¿qué haces, Dios? ¿Por qué lo haces así?
Dios, primero vimos que Dios es eterno, siempre ha existido. No hay nadie que le pueda decir nada. Dios hace lo que le place. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Dios hace su voluntad en todo lo que existe, mi hermano. Él creó el universo. Él lo formó de una manera extraordinaria. Y déjame decirte que Dios no se equivoca en nada. Cuando ves su creación, mi hermano, con poder, con gloria, es algo extraordinario. El hombre no puede copiar nada de eso. Nada, no puede decirle nada a Dios. Dios es un Dios soberano. Amén. Vamos a buscar Isaías 46, del 9 al 10, por favor. ¿Ya lo tienes? Dice así: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios. Dice, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo, ¿qué? Lo que quiero, dice la Biblia. Así es Dios. Dios es un Dios soberano. Amén. Dios tiene control de las cosas, mi hermano. ¿Sabe? Y todas las cosas que Dios hace en tu vida y en mi vida, las hace con un propósito. No hay nada que se le escape a Dios. A veces quizás tú tendrás situaciones difíciles y te encontrarás en problemas, circunstancias que dirás, oye, pero esto a lo mejor no es voluntad de Dios. ¿Sabes, hermano? A Dios no se le escapa nada. Todo está en su plan y todo está en su propósito, mi hermano. Amén. Dios es soberano. Oye, Dios, pero ¿por qué tengo esta enfermedad? Mi hermano, Dios conoce tu corazón y Él tiene un plan en tu vida. Aún en esa enfermedad, Dios tiene un propósito. Dios es soberano. En esa situación difícil, a lo mejor en tu trabajo, en tu familia, Dios está obrando en tu familia. Dios está obrando en tu trabajo porque Dios tiene un propósito. Quizás no lo alcances a ver, no lo alcancemos a ver, mi hermano. Pero Dios, déjame decirte que es un Dios soberano. No acabamos de ver que Dios es eterno, que con amor eterno te ha amado. Dios no se le escapa nada, mi hermano. Pero sabes, Dios es soberano. Aquí lo importante de esto es que tú y yo comprendamos cuál es su voluntad, ¿verdad? Cuál es su propósito hacia nuestra vida. Eso nos va a entender que Dios es soberano, nos va a dejar ver que Dios es un Dios soberano. Dice Romanos 12:2, no lo busques, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice, para que comprobéis, dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Su voluntad es agradable, su voluntad es perfecta. Y fíjate, Dios te ama, todo engrana, Dios te ama y Él te ve como su hijo, ¿verdad? Y Él te cuida. A lo mejor sí te va a doler cierta situación, pero Dios está ahí. Dios es soberano, mi hermano. Y lo que está haciendo en tu vida y en mi vida es bueno. Y lo que está haciendo en tu vida es agradable y es perfecto, dice la palabra de Dios. Dios es soberano. Yo quiero darte un ejemplo de esto, de la soberanía de Dios. Y te vuelvo a confesar, mi hermano, cada vez que me hacen estudiar la palabra de esta manera, preparar la predicación, yo soy bien chillón y me empiezo a llorar. Dios me quebrantó otra vez. Ya estaba haciendo el estudio y Dios tocó mi corazón y andaba chillando de nuevo porque entendí esta palabra, la soberanía de Dios. A veces no comprendemos lo que pasa alrededor de nuestra vida. Pero cuando vemos esos atributos de Dios y los conocemos, entonces entendemos qué está pasando. Y dices, gracias Dios, porque sé que estás ahí. Y perdóname Dios, porque no aguanto nada. Vamos a ver Job. Job 1:8. Busca Job 1:8. ¿Estás conmigo? Amén. ¿Cuántos conocemos la historia de Job? Yo creo que ya todos, mi hermano. Pero cada vez que vuelves a escudriñar la palabra, Dios se encuentra o te muestra algo nuevo, algo diferente a tu vida. Amén. Yo no sé a cuántos Dios presume de aquí. No sé si te gustaría que te presumiera Dios, John.
Ya me dijo que te presumiera Dios, John. Y mi hijo John. Fíjate esta historia de Job, hablando de la soberanía de Dios. Amén. Estaba en la presencia de Dios. Antes de un poquito de introducción a la historia, y viene Satanás delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Y algo pasa ahí. Yo creo que Dios se nos está mirando, ¿verdad? Constantemente. Mira, dice la Biblia que Dios mira esta tierra para mostrar su poder y favor a aquellos que tienen corazón perfecto para con Él. Y yo creo que Dios estaba mirando a Job. En esta ocasión Dios estaba mirando a Job y le dijo a Satanás en el 8: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Imagínate, Dios presumiendo a Job, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. El 9 dice: respondiendo Satanás, Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de embalde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Job era un hombre bendecido por parte de Dios, mi hermano. Y Dios estaba presumiendo a Job. Y yo me hice esa pregunta, mi hermano. De verdad, no sé, ¿nos presumiría a Dios? ¿Me presumiría a mí Dios? Dice el 11: pero extiende ahora tu mano, le decía Satanás, y toca todo lo que tienes, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dios soberano, mi hermano. Dios soberano. Lo que dice el 12, dice: Dios dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tienes está en tu mano, dice, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. O sea, Dios le dio permiso a Satanás de hacer esto. Amén. Dios es soberano. Dios hace lo que le place. Eso es lo que vimos en la palabra. Amén. Esa es la soberanía de Dios. Dios presumiendo a un hombre, a Job. Y Dios conocía, dice la palabra de Dios, que Dios no nos dejará ser tentados, dice, más de lo que podáis, que dice, soportar. Y sabes, Dios conocía a Job. Dios conocía el corazón de Job. Y así como Dios conoce el corazón de Job, también conoce tu corazón, mi hermano. Sabe hasta dónde puedes aguantar esa prueba. Sabe hasta dónde es permitido. Amén. Dios es un Dios soberano. Todas las calamidades que le pasó a Job, te lo voy a hacer así más resumidamente. Mataron a sus criados, ¿verdad? Dice que por ahí estaban platicando y llegaron unas personas, mataron a sus criados. Y luego perdió todas sus ovejas, sus pastores también. No dejaban de decirle esa noticia, dice la palabra de Dios. Y luego vino vientos y su familia, sus hijos se murieron. Imagínate la situación de Job, mi hermano. Que pierdes todo, materiales, pierdes tu familia. Y de verdad, yo por eso me puse a llorar. No aguantamos, mi hermano. No aguantamos nada. Un problemita en el trabajo y no aguantamos, ahí andamos revolcándonos. Una enfermedad y estamos preocupadísimos, mi hermano. Quizás Dios te quiere presumir. Quizás dentro de su voluntad, dentro de su soberanía, Dios quiere presumirte. Y quizás estás pasando por esa necesidad y no te has dado cuenta. Fíjate lo que hizo Job. Entonces Job se levantó, el 20, y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra. ¿Y qué hizo? Y adoró, dice la Biblia. A veces nosotros, ¿qué hacemos? Corremos con el vecino, préstame dinero, ¿verdad? En lugar de buscar a Dios, en lugar de adorar a Dios, sabiendo que es un Dios poderoso, sabiendo que es un Dios soberano, que no se le escapa nada, mi hermano. Amén. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y el 22 dice: y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios, fíjate, despropósito alguno. Job estaba convencido que había un propósito en todas esas cosas que le pasaron.
Tú estás convencido, mi hermano, que lo que estás viviendo, Dios tiene un propósito en tu vida. Dios está hablando a nuestro corazón, a nuestra vida, mi hermano, esta mañana. Y Dios tiene un propósito especial para ti. En eso que estás viviendo, Dios tiene un plan perfecto. Dios es soberano, mi hermano. Dios es eterno. Su misericordia es para siempre, dice. Amén. Dios es soberano. ¿Cómo concluye la historia de Job? No con esto regresa otra vez Satanás, ¿verdad?, a la presencia de Dios. Y otra vez Dios vuelve a presumir a Job. Oye, Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job? En el versículo 3 del capítulo 2. Dice: Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? El 4, respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, dice, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca sus huesos y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. El 6 dice: Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, dice, mas guarda tu vida. Otra vez le vuelve a poner una prueba más a Job. Y ahora va a poner esa prueba en su vida, mi hermano. Y va Satanás y toca su vida, ¿verdad? Y él enferma. Y no más con eso, luego viene la gente que en teoría puede ser apoyo para él, y todavía lo calumnian, ¿verdad? Su esposa, ¿te acuerdas de la historia? Y aún así dice la palabra de Dios que Job se mantuvo fiel. Él estuvo confiando en Dios, porque él conocía el propósito de Dios en su vida. Y quizás eso nos hace falta conocer, mi hermano, lo que Dios quiere para nosotros, ese propósito de Dios. ¿Cómo lo vamos a conocer? Necesitamos orar, buscar dirección de Dios por medio de su palabra. Amén. Y la historia concluye de Job. Es bendecido. Job es bendecido, mi hermano. Dios le multiplica las cosas que él tenía, que él perdió. Le dio otra vez, le regresó otros hijos. Dice la Biblia que eran hermosas sus hijas. Le dio todo lo que había perdido económicamente. Dios lo bendijo, mi hermano. Y sabes, Dios quiere bendecirte. Dios tiene su voluntad de Dios hacia nuestra vida. Dice la palabra de Dios que es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Tenemos un Dios soberano. Otro ejemplo que voy a tocar rápido es Jesús. Cuando Jesús sana al ciego de nacimiento, no sé si te acuerdas de esta historia, en Juan 9, 1, 2. Vamos a leerlo, nos vamos a ir rápido ya para terminar. Juan 9, 1, 12. Búscalo, por favor. Juan 9, 1, 12. A veces nos quejamos, ¿y por qué Dios hace esto? ¿Y por qué Dios permite eso? Tenemos que conocer que Dios es un Dios soberano. ¿Ya lo tienes? Dice: al pasar Jesús vino un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó? Fíjate, los discípulos pensando que ciertas circunstancias venían por el pecado de esta persona o por el pecado de sus padres. Dice: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? El versículo 3 dice: respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino para que la obra de Dios, dice, se manifieste en él. Mas es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. El 5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo en la vasija, y untó con él lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Fíjate, mi hermano, el propósito de Dios, el que Dios sea soberano, el que Él permita ciertas circunstancias, es porque Dios tiene un propósito perfecto.
Esta persona nació ciega, fíjate, imagínate, nació ciega desde nacimiento, él no podía ver. Y Dios tenía un propósito especial para su vida. Él fue sanado por Jesucristo, amén. Si lees más adelante lo que dice la palabra de Dios, lo hizo con un propósito. Él, cuando recibió la vista, él fue a decir lo que había sucedido, a declarar lo que Jesucristo había dado, lo que Dios le había dado, esa vista. Y empezó a testificar. Jesucristo empezó a hacer su obra por medio de eso, mi hermano. Dios tenía un propósito en la vida de esta persona. Y así es nuestra vida. Dios tiene un propósito en tu vida. Dios es soberano. A veces te digo, nos quejamos de ciertas cosas, pero Dios las permite con un propósito. Hacer su voluntad. Dios quiere hacer su voluntad, su perfecta voluntad en nuestra vida. Gracias a Dios porque tenemos un Dios justo. Gracias a Dios porque tenemos un Dios eterno y tenemos un Dios soberano. Son las cualidades de Dios. Eso debe fortalecer nuestra vida y nuestro corazón. Amén. Ponte de pie, mi hermano, por favor.